Hola a todos. ¿Entusiasmados por aprender el tema de engranajes? Bien, antes de comenzar, si están buscando ir directo al grano, esto no es el caso. Si queremos aprender bien el tema, es fundamental adquirir ciertos conocimientos teóricos básicos que servirán como base en la comprensión y entendimiento de estos mecanismos. Se comparte estos conocimientos con todos ustedes quienes realmente desean aprender bien las cosas. Pues sé que alguna vez se han preguntado cómo funcionan estos mecanismos y de seguro que están deseosos de aprender a crearlos. Así que para adentrarnos en el estudio de los engranajes, comencemos con una visión introductoria que nos permitirá comprender los fundamentos necesarios para su creación y funcionamiento. Aquí tenemos unos datos y un engranaje. Quienes ya tienen conocimiento en el tema notarán que calcular y tallar este tipo de mecanismos a partir de esta información resulta relativamente sencillo. Después de todo, es un procedimiento habitual, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, si recién están iniciando y aún no saben nada sobre el tema, no se preocupen. Aquí aprenderán desde lo básico. La clase está hecha para todos, incluyendo a aquellos que no tienen ni idea por dónde empezar. Lo único que se necesita son ganas de aprender, ¿ok? Sigamos entonces. Ahora bien, al tener estos datos y poder crear este mecanismo, nos damos cuenta de que desconocemos bajo qué condiciones y requerimientos físicos y mecánicos se construyó este engranaje. Por lo tanto, simplemente calcular y fabricar estos elementos sin comprender su fundamento no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, a un nivel técnico no hay problema. Tienes un plano o un manual con instrucciones, claro. Aplicas las fórmulas, realizas los cálculos y mecanizas el engranaje que tenías que reparar o reemplazar, y con eso el trabajo está hecho. No necesitas saber más. Pero no todos deseamos quedarnos en ese punto, ¿verdad? Sé que en algún momento te preguntaste de dónde obtuvieron la información para crear esos planos, cómo se diseñaron los engranajes de forma tal que el tamaño y la combinación de ellos permitan mover máquinas con la velocidad y la potencia adecuadas, cómo llegar a diseñar sistemas mecánicos como esto o esto. Muchos de nosotros aspiramos a comprender y a desarrollar estas configuraciones mecánicas, ¿verdad? Para llegar a diseñar estos mecanismos o cualquier otro tipo de sistema de transmisión mecánica de engranajes que se te ocurra, no se parte de estos datos, sino de datos similares a estos, como las que vemos aquí. Velocidades finales de trabajo en el eje de salida de la transmisión, la carga que va a mover el mecanismo, el radio de accionamiento para mover la carga, las condiciones mecánicas y ambientales a los que estará sometido el mecanismo, el moderamiento de trabajo y una serie de condiciones físicas que influyen en sus diseños. Como ven, la construcción de un mecanismo va mucho más allá de simples cálculos. Intervienen múltiples factores que determinan su funcionamiento y eficiencia. Al analizar estos aspectos, nos damos cuenta de que crear estos elementos no es tan sencillo como parece. ¡Tengo miedo! Pues fabricar engranajes a partir de datos ya establecidos es algo común, mientras crearlos desde cero y determinar esos datos con precisión requiere comprender los principios que hacen posible su diseño. Y eso es precisamente lo que aprenderemos aquí. Bienvenidos al tema de cálculo y diseño de engranajes. Bueno, esto fue una vista introductoria acerca de lo que es realmente crear un engranaje. Comenten, suscríbanse y la manito arriba si les gustó. Nos vemos en la segunda parte, donde iniciaremos con el tema de cálculo y diseño de engranajes.